Conversamos con el especialista en temas de Mercosur, Alejandro Perotti. En Twitter es @adperotti con doble D, @adperotti con doble T. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana Carolina? Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Alejandro. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué crees tú que dice Uruguay en esta carta? Porque, pues leyendo un poco las interpretaciones, aún a pesar de que no hubo una declaración, sencillamente es un documento formal. Hay quien dice que Uruguay, en esta cita, Uruguay entiende que al día de hoy no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Hay quien se atreve a decir que solo con esta frase, pues ya le cede Uruguay la presidencia pro tempore a Venezuela. ¿Esto pudiera ser así, tan solo con una frase? Mira, Diana Carolina, lo cierto es que en el día de la fecha, la República Oriental del Uruguay, como presidencia pro tempore, ha enviado una nota formal a los países, cuyo contenido obviamente es reservado, es decir, no ha trascendido, adjuntando el informe de lo que ha hecho Uruguay en su presidencia pro tempore durante estos 6 meses. De cualquier manera, en una muestra de transparencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay hace escasamente 2 horas, ha publicado en su página web un comunicado de prensa, el número 82/16, que tiene 2 párrafos interesantes. El primero es que la República Oriental pone a conocimiento de todos, incluyendo los estados partes, que ha vencido los 6 meses de presidencia pro tempore. Es decir, Uruguay deja vacante la presidencia pro tempore. Y el segundo párrafo es una opinión que tiene Uruguay y dice que el gobierno uruguayo considera que no hay impedimento para que Venezuela comience a ejercer su presidencia pro tempore. Por lo tanto, si ese comunicado de prensa es lo que refleja la nota formal que envió más temprano Uruguay, yo te diría que Uruguay se ha desprendido de la presidencia pro tempore y ha dejado la presidencia pro tempore, yo diría, en un limbo, es decir, vacante. Y se ha anticipado diciendo que si le llegan a consultar, su opinión es que no hay impedimentos para que la ejerza Venezuela. Claro. Ahora te pregunto, porque es que hay incluso algunas cadenas de noticias que se atreven a titular así: Uruguay traspasa presidencia de Mercosur a Venezuela. En todo caso, tendría que asistir a esto un acto formal, ¿no? Mira, en realidad Uruguay formalmente, desde el punto de vista técnico, insisto, viendo el comunicado de prensa, no la carta formal porque no he tenido acceso, no ha traspasado la presidencia pro tempore. Ha simplemente dicho que ha finalizado su presidencia pro tempore. Sí. Es decir, ahora la presidencia está sobre la mesa. Si eso implica un traspaso o no, es una cuestión totalmente debatible. Aquí hay 2 posiciones. La posición de algunos países que considera, por ejemplo, la que sostiene Venezuela, que una vez finalizada la presidencia de un país, en función de lo que dice el protocolo de Europreto y el Tratado de Asunción, automáticamente, al finalizar, un país debe asumir el otro. Es decir, que para esta posición ya habría traspaso automático. Para otros países, como Brasil y Paraguay en particular, lo que dicen es que a los 6 meses, es cierto, finaliza la presidencia pro tempore, pero el traspaso formal tiene que ser producto de un acto por el que cuente con el consenso de los países, porque todo en el Mercosur se hace por consenso, es decir, mediante la declaración formal de voluntad de todos los estados partes. Así que aquí tú puedes entender de las 2 formas, o que yo diría que hay tres alternativas: presidencia pro tempore vacante, presidencia pro tempore automáticamente traspasada a Venezuela, y el tercer escenario, que yo creo que es un tanto complicado, es que esto pudiera llegar al Tribunal Permanente de Revisión, porque estamos ante diferentes posiciones jurídicas sobre un mismo acto. Muy bien. Ahora, te pregunto, ¿es primera vez que se presenta una situación de tanta ambigüedad, una situación tan incierta en el organismo? Definitivamente, nunca jamás ha existido esa situación. Lo más parecido que ha ocurrido ha sido una presidencia pro tempore que se ha extendido por el doble de tiempo, es decir, por un año, pero jamás ha quedado vacante una presidencia pro tempore. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir próximamente? Porque ya está en tela de juicio la institucionalidad del Mercosur, es decir,
los mecanismos de integración mediante los cuales este organismo se erige como Mercosur, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera ocurrir en los próximos días, semanas? Mira, si esta escalada de incertidumbre institucional siguiera ascendiendo, yo te diría que es de presumir o de prever que el día de mañana o el día lunes Venezuela asumiera o de facto, o ¿cómo podría decirte? Por propia voluntad asumiera la presidencia pro tempore, lo cual se materializaría a través de una nota en la cual la canciller Delcy Rodríguez tomaría la posta y, por ejemplo, podría llamar a una reunión de cualquiera de los órganos del Mercosur. Yo creo que esto es lo que va lamentablemente a acontecer. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque a renglón seguido los países que tienen una posición contraria, Paraguay y Brasil, deberán contestar también por nota formal que desconocen ese acto de ejercicio de la presidencia pro tempore, ¿no? Entonces tendríamos dos posiciones absolutamente encontradas y diferentes. Alejandro, ya nos queda muy claro la posición que tienen Brasil y Paraguay, que están totalmente opuestos a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore. Pero, y nos queda clara también la posición de Uruguay, ¿no? Además, está manifiesta en esta nota de prensa emitida por el Ministerio de Exteriores de Uruguay. Lo que no nos queda muy clara es la posición, por ejemplo, de Argentina, que es un país de muchísimo peso en el organismo. ¿Cómo la ves? Mira, Argentina es el país que, diría yo, ha hecho más gala de la diplomacia. Es decir, Argentina entiende la dificultad de la situación, pero tiene, yo diría, una actitud constructiva, en el sentido de lo que dice Argentina es sentémonos a negociar, porque de este problema, de estas posiciones encontradas, tenemos que encontrar una tercera posición. Es decir, Argentina lo que quiere es que los países se sienten a negociar para tratar de reencauzar esta situación que realmente pone al Mercosur, yo diría, en una situación internacional peligrosa, delicada y compleja. Última pregunta para que por favor me la respondas rápidamente. ¿Tú eres de la opinión de Danilo Astori, el ministro de Economía, quien dice que la situación en Mercosur es preocupante y que Mercosur se tambalea? Mira, en realidad lo que ha dicho el ministro Astori, que no es la primera vez que lo dice, es que el Mercosur adolece de una debilidad estructural en materia institucional. Y yo comparto totalmente esa opinión, no por este hecho puntual, sino que, para hacerlo muy gráfico, el Mercosur ha avanzado demasiado rápido en los acuerdos comerciales, sociales y culturales, pero esto no ha sido acompañado de una estructura institucional que pueda soportar los avances del proceso de integración. Alejandro, agradecidos desde Latinoamérica en Vivo, desde VivoPlay, por tu participación siempre tan esclarecedora. Muchísimas gracias y un saludo para todos.